Bienvenidos y bienvenidas a la sesión Resolvemos situaciones de la vida cotidiana empleando intervalos. Del área de matemática de cuarto grado, mi nombre es Guerra Salvador Anthony Bryan, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica. Para iniciar vamos a dar unas indicaciones, las cuales son prestar mucha atención, anotar constantemente. Para continuar vamos a presentar la situación problemática 1, presión arterial. El Ministerio de Salud publicó el 2015 la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva. En la tabla 1 se presentará la clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Luisa vive en Huancavelica. Se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿En qué categoría se encuentra su presión arterial? Representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. La motivación en esta imagen se presenta más en los hospitales o en cualquier establecimiento donde no pueden ingresar niños menores a 3 años. Esto está representado con un intervalo de 0 a 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la mínima edad que deben tener para ingresar a ese establecimiento debe ser de 3 a más. La siguiente imagen representa a 20 km por hora la velocidad máxima. Como ya se dijo aquí, la velocidad máxima debe ser 20 km por hora. Si este se excede, es equivalente a una multa puesta por los policías. Este está en un intervalo de 0 a 20 km por hora. Saberes previos. ¿Qué es un intervalo? Es un subconjunto del conjunto de los números reales que se corresponden con los puntos de un segmento en la recta de los números reales. Serán importantes los intervalos. Nos permite definir límites inferiores y superiores y también nos permite indicar condiciones. Como ya hemos visto en las imágenes anteriores, nos ha permitido identificar cuál es el límite superior de la velocidad máxima de un auto, de un camión, etc. Propósito de la sesión: resolver problemas utilizando intervalos. Vamos a presentar un breve resumen sobre lo que es intervalo. Intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales que se corresponden con los puntos de un segmento en la recta real. Puede ser intervalo cerrado, intervalo abierto o también llamado extremo abierto o extremo cerrado. Clasificación de los intervalos. Intervalo cerrado. Incluye los valores extremos y los valores comprendidos entre ellos. Como se observa en la imagen, está cerrado en A y cerrado en B. Intervalo abierto. No incluye los valores extremos, pero sí los valores comprendidos entre ellos. Como se observa en la imagen, está abierto en A y abierto en B. Intervalo semiabierto. Incluye solo uno de los extremos y los valores comprendidos entre ellos. El otro extremo queda excluido. Como se observa acá, está cerrado en A y abierto en B. Y otro caso está abierto en A y está cerrado en B. Intervalo ilimitado. Solo uno de los valores de los extremos está determinado. Puede ser A o B. El otro extremo es infinito positivo o negativo.
Como se observa, siempre en los extremos que sean infinitos van a ser abiertos. Acá, por ejemplo, está abierto en el infinito y cerrado en A, y está cerrado en B y abierto en el infinito. Acá vamos a presentar unos ejemplos. Relaciona. En A dice está un intervalo cerrado y un intervalo abierto. ¿Cuál sería correspondiente a eso? Sería el número 4, que está cerrado en -1 y abierto en 4. Ahora la B. Está cerrado en -1, está cerrado en 4. ¿Cuál correspondería? Sería el 6, que está cerrado en -1 y cerrado en 4. C. Corresponde al número 2 porque está abierto en -1 y cerrado en 4. D. Corresponde al 5 porque está abierto en -1 y abierto en 4. E. Está abierto en 1 pero se va hasta el infinito positivo. F. Está abierto, como ya dije, en el infinito, pero esta vez se va a los negativos y está cerrado en -1. La relación sería A con 4, B con 6, C con 2, D con 5, E con 1 y F con 3. Para la resolución de la situación problemática utilizaremos el método de Miguel de Guzmán, que consta de 4 pasos: familiarización con el problema, búsqueda de estrategias, llevar adelante la estrategia, revisar el proceso y sacar consecuencias. Vamos a iniciar con la familiarización con el problema. ¿De qué trata el problema? Trata sobre la presión arterial de Luisa y en qué categoría se encuentra según el Ministerio de Salud. ¿De qué datos dispones en el problema? La tabla de clasificación de presión arterial en adultos de 18 años a más y la presión sistólica y diastólica de Luisa. Continuemos con la búsqueda de estrategia. Primero, en la tabla identifico los datos de la presión arterial sistólica. Después, en la tabla identifico los datos de la presión arterial diastólica. Para terminar, representamos la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Llevar adelante la estrategia. En la tabla identifico los datos de la presión arterial sistólica. Luego registro en las celdas la traducción verbal o común. Acá tenemos la tabla número 1, clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Consta de 5 categorías, las cuales son normal, prehipertensión, hipertensión, estadio 1 y estadio 2. Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. Ahora nos vamos a presentar en una tabla la presión sistólica, que viene a ser 130 según lo que se ha tomado Luisa. ¿Y 130 en qué categoría se encontrará? En el normal son menores a 120, 130 no es menor a 120. En prehipertensión está comprendido desde 120 a 139. En ese rango está el número 130. Entonces está en la segunda categoría, que es prehipertensión. Ahora, para explicar las demás categorías, 130 es menor que 140, o sea que no está comprendido en la tercera categoría y por lo tanto no está comprendido en la cuarta ni quinta categoría porque ya son mayores a 140 y mayores a 160.
Atendiendo a la presión sistólica, se encuentra en la categoría de prehipertensión. Llevar adelante la estrategia. En la tabla identifico los datos de la presión arterial sistólica. Luego registro en las celdas la traducción verbal o común. La tabla 1 acá representa la categoría y la presión sistólica en 5 categorías. Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. Acá nos vamos a centrar en la presión sistólica. Existe 5 categorías, que cada categoría lo vamos a expresar en su versión verbal. La primera son menores a 120. La segunda, desde 120 hasta 139. Tercera, mayor o igual a 140. Cuarta, desde 140 hasta 159. La quinta viene a ser desde 160 a más. Como observamos, su presión sistólica viene a ser 130 y el 130 está comprendido en la segunda categoría, que viene a ser prehipertensión. Atendiendo a la presión sistólica, se encuentra en la categoría prehipertensión. Continuando, en la tabla identifico los datos de la presión arterial diastólica. Luego registro la traducción verbal común. La categoría también consta de 5 niveles y vamos a centrarnos en la presión diastólica. Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica, pero ahora nos vamos a centrar en la presión diastólica, que tiene también 5 categorías, y su expresión verbal vendría a ser: el primero, menor a 80, el segundo, desde 80 hasta 89, el tercero, mayor o igual a 90, el estadio 1, desde 90 hasta 99, y el estadio 2, de 100 a más. En cuanto a la presión diastólica, se encuentra en la categoría normal. ¿Por qué? Porque 78 es menor a 80. Respuesta: por presión 130 sobre 78, atendiendo a la presión sistólica, se encuentra en la categoría prehipertensión. En cuanto a la presión diastólica, se encuentra en la categoría normal. Continuando, representar la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos para la presión arterial sistólica y diastólica. Dato importante: en los libros de medicina indican que los valores de la presión sistólica en la mayoría de los casos se encuentran entre 90 miligramos por Hg a 120. Si se encuentra por debajo del valor de 90, se denomina hipotensión, y esto sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Con esta aclaración, agregaríamos el valor de 90 en la presión sistólica para la categoría normal. De la misma forma, considera que la presión diastólica normal es entre 60 y 80. Acá, como ya sabemos, presentamos 5 categorías de la presión sistólica. En la normal, por el dato, el menor va a ser 90 y el mayor 120. Y acá vamos a expresar en su versión verbal: mayor a 90 y menor a 120. El intervalo del normal es igual a x tal que x pertenece a los reales, 90 es menor a x y x es menor a 120. La prehipertensión, desde 120 hasta 139. X tal que x pertenece a 120, menor igual a x y menor igual a 139. La hipertensión, mayor o igual a 140. X tal que x pertenece a los reales,
x mayor o igual a 140. En el estadio 1 desde 140 a 159, x tal que x pertenece a los reales, 140 es menor o igual a x y x es menor o igual a 159. El estadio 2 mayor o igual a 160, desde 160 a más, x tal que x pertenece a los reales, x mayor o igual a 160. Ahora las 5 categorías de la presión diastólica. Como por dato ya nos ha dado que en la categoría normal el menor es 160, vamos a poner mayor a 60 y menor a 80. X tal que x pertenece a los reales, 60 es menor que x y x es menor a 80. La prehipertensión desde 80 hasta 89. X tal que x pertenece a los reales, 80 es menor o igual que x, a la vez x es menor o igual que 89. La hipertensión mayor o igual a 90. X tal que x pertenece a los reales, x es mayor o igual a 90. Estadio 1, 90, desde 90 hasta 99. X tal que x pertenece a los reales, 90 es menor o igual a x y x es menor o igual a 99. Estadio 2, desde 100 a más. X tal que x pertenece a los reales, x es mayor o igual a 100. Continuando, en la tabla presento la categoría notación conjuntista, intervalo y gráfica de la presión arterial sistólica. Acá están las 5 categorías, la notación conjuntista. Ahora, representado en intervalo viene a ser la primera categoría, abierto en 90 y abierto en 120. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a tener en cuenta los valores de 90 ni 120. En la segunda categoría, cerrado en 120 y cerrado en 139. ¿Esto qué quiere decir? Que sí considera a 120 y a 139. Hipertensión, dice de 140 a más, está cerrado en 140 y como ya se sabe, el infinito es abierto. En el estadio 1 de 140 a 159, está cerrado en 140 y cerrado en 159. ¿Esto qué quiere decir? Que sí contiene a 140 y a 159. En hipertensión estadio 2 de 160 más, está cerrado en 160 y como ya se sabe, el infinito positivo siempre es abierto. Ahora vamos a presentar, en la tabla presento la categoría notación conjuntista, intervalo o gráfica de la presión arterial diastólica. Acá están las 5 categorías que vienen a ser la categoría, la notación conjuntista, como ya lo hemos observado. Ahora representado en intervalo viene a ser abierto en 60 y cerrado en 80. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a considerar a 60 ni a 80 en la categoría normal. Como ya no se considera en la primera categoría, sí se va a considerar en la categoría 2, que es prehipertensión, que viene a ser cerrado en 80 y cerrado en 89. La hipertensión dice mayor o igual a 90, que quiere decir que está cerrado en 90 y, como ya se sabe, abierto en más infinito. Ahora, la hipertensión de estadio 1 comprende entre 90 y 99. Los dos puntos están cerrados, o sea que quiere decir que sí considera a 90 y a 99. Estadio 2, mayores o iguales a 100. Entonces, cuando es mayor o igual o menor o igual, se considera como intervalo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si consideramos al 100 y esto se va hasta el infinito, que el infinito positivo o negativo siempre van a ser abiertos.
revisar el proceso y sacar consecuencias. ¿El proceso te ayudó a llegar a la solución de la situación problemática? Sí, porque ubicamos en qué categoría se encontró la presión arterial de Luisa y nos ayudó a representarla en intervalos. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear intervalos? Uno, por ejemplo, es en agrupar el peso de un grupo de personas. Así considerar si su peso es normal, o está con anemia, o está con sobrepeso. Otra, agrupar las edades de un grupo grande de personas. En esta podríamos considerar las categorías de prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Presentamos el reto de la semana. Situación problemática 2. La hipertensión arterial. Juana vive en Huancavelica y tiene hipertensión arterial y el doctor le ha dicho que tiene que cuidarse mucho, alimentarse saludablemente, mantener su mediación y hacer ejercicios físicos. Mensualmente debe medir su presión arterial para controlarla. Sus resultados más altos y bajos durante los meses de mayo, junio y julio son los siguientes. En el mes de mayo su presión arterial no estuvo bien, su presión sistólica se registró desde 142 hasta 150 y la presión diastólica estuvo entre 81 hasta 95. En el mes de junio mejoró un poco su presión arterial, su presión sistólica estuvo desde 133 hasta 145 y la presión diastólica estuvo desde 88 hasta 91. En el mes de julio está registrando mejores resultados. Su presión sistólica varía desde 122 hasta 138 y la presión diastólica se encuentra desde 78 hasta 89. ¿En qué categoría se encuentra la presión arterial de Juana según los resultados de los últimos 3 meses? Metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? A resolver problemas empleando intervalos. ¿Cómo aprendimos? Ubicando en las categorías de presión arterial los valores dados. ¿Será importante lo que aprendimos? Sí, porque nos ayuda a interpretar correctamente intervalos. Conclusiones. ¿Qué es un intervalo? Es el subconjunto del conjunto de los números reales que se corresponden con los puntos de un segmento en la recta real. ¿Qué tipos de intervalos existe? Existe 4 tipos: intervalo cerrado, intervalo abierto, intervalo semiabierto e intervalo infinito. Gracias.